Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que se encuentren muy bien en este día. El día de hoy vamos a seguir con nuestros devocionales acerca de los profetas menores. Y hoy voy a hacer una pequeña pausa referente a la lectura bíblica como la hemos venido manejando. Me voy a devolver un par de días para tocar el libro de Joel. Esta lectura bíblica estaba para el día sábado 11 de septiembre, el cual yo sé que cada uno ha venido siguiendo, pero quiero también hoy resaltar la vida de este profeta. Así como ya hemos hablado de Oseas, hemos hablado de Amós, pues yo también quiero resaltar un poco este libro antes de seguir estudiando los demás profetas menores. Y el día de hoy he titulado este devocional Volvamos al Señor. Voy a hablar un poco primeramente de lo que es este libro. El escenario de este libro está situado en Judá. Nos ubicamos allí y vemos que esta ciudad fue devastada, o nos muestra que fue devastada por una gran horda de langostas. Esta invasión de langostas destruye todos los campos de grano, los viñedos, los jardines, los árboles, todo a su paso. Joel nos describe simbólicamente a las langostas como la marcha de un ejército humano y ve todo esto como el juicio divino que viene contra la nación por sus pecados. El libro se destaca por dos grandes eventos. Uno es la invasión de las langostas y el otro el derramamiento del Espíritu. Este último se empieza a dar cumplimiento en el Pentecostés, ¿cierto? Eso lo vemos por allá en Hechos 2, cuando pues, ya lo hemos estudiado, cuando estudiamos el libro de Hechos, ¿cierto? Entonces, el día de hoy voy a tocar un tema muy especial, ¿cierto? En el cual vamos a ver qué es lo que realmente trae este derramamiento del Espíritu, porque es una de las promesas que nosotros más encontramos o que más podemos llegar a citar, pero no vemos dónde se encuentra todo el contexto, ¿cierto? Porque hay una palabra muy importante en el cual hoy quiero tocar y es el arrepentimiento. Pero antes de entrar en esto, quiero hablar acerca un poco del libro en general, porque el libro es un libro que en cierta manera el tema principal es el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio de Dios, ¿cierto? Ese es el día en el cual Dios revela sus atributos de ira, poder y santidad. Es un día terrible para los enemigos de Dios. Entonces, en el primer capítulo, el día del Señor es experimentado históricamente por la plaga de langostas sobre la tierra. En el capítulo 2, del 1 al 17, es un capítulo transicional en el cual Joel usa una metáfora de la plaga de las langostas y la sequía para renovar un llamado al arrepentimiento. Y los capítulos 2, 18 al 3, 21 describen el día del Señor en términos escatológicos y responde al llamado al arrepentimiento, con profecías de restauración física, restauración espiritual y restauración nacional. Aquí de pronto quiero solo mencionar un poco el término que acabé de usar, escatología, ¿cierto? Esto básicamente es el estudio de todo lo que son los tiempos finales. Y esto es muy importante tener el contexto dentro de lo que vamos a hablar acerca de volver al Señor, porque teniendo en cuenta que este libro nos habla especialmente de esa llamada de atención a ese pueblo de Israel a volver a Dios antes de que Él venga a su juicio, pues algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros hoy en día en la manera como llevamos nuestra vida cristiana, ¿cierto? Y yo quiero empezar leyendo Joel 2:13. La palabra de Dios nos dice en la Nueva Traducción Viviente: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Entendamos algo nosotros como cristianos, y es que hay un día en el cual el Señor va a impartir su juicio, ¿cierto? Y para este momento, nosotros como cristianos tenemos que tener la certeza y la convicción que nosotros tenemos la salvación, ¿cierto? A través de nuestra fe en Jesucristo y que hemos caminado en juicio y en santidad.
Yo sé que todos los que me escuchan en este devocional somos, ¿cierto?, salvos, hemos sido salvos gracias a la gracia y al favor de nuestro amado Señor, ¿cierto? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, toda la vida. Y eso es uno de los errores que tal vez nosotros caemos como cristianos, que creemos que llegamos al cristianismo, en cierta manera adoptamos un estilo de vida, pero nos quedamos ahí como en un estilo de vida y no nos damos cuenta la importancia del regalo que Dios nos ha dado, ¿cierto? El vivir para Él confiando que el día que venga ese juicio, nosotros vamos a pasar a mejor vida. Vamos a pasar allí a vivir en la casa de papá, lo que yo llamaría, ¿cierto? Allí donde hemos venido construyendo nuestra casa, nuestra vida espiritual. Pero hoy ese no es el tema, ¿cierto? El tema hoy es la misericordia de Dios y el por qué volvernos a Él. Y este versículo es muy importante porque nos muestra el carácter del papá que nosotros tenemos. Porque Él dice que Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Son unas características que nos muestran que Dios siempre va a estar ahí dispuestos a recibirnos nuevamente, sin importar que hemos fallado, sin importar que tal vez le hemos faltado a las promesas. Él siempre va a estar ahí lleno de amor, sin importar que este mundo muchas veces practique todo lo contrario. Papá siempre va a estar ahí con sus brazos extendidos para mostrarnos su gracia y su favor. Y este último aparte es algo muy bonito, en lo cual dice, está deseoso de desistir y no de castigar. Por eso es que a mí me cuesta mucho creer cuando una persona me dice es que Dios es un Dios castigador. Es que usted mire la Biblia y usted se va a dar cuenta cómo Dios siempre está haciendo, está matando, está castigando. Y cuando uno realmente ve la Biblia, uno se da cuenta de que Él siempre está tratando de desistir y no de castigar. Pero siempre vemos un pueblo rebelde, un pueblo que siempre quiere hacer lo que Él quiera, un pueblo que a pesar de recibir el favor de Dios se vuelven en contra de Él. Y eso en cierta manera también muchas veces en nuestra vida cristiana. A pesar de ver los favores, el beneficio, el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros tendemos a volvernos en contra de Él, a dejarlo a un lado, a rebelarnos. Y tal vez a señalarlo y echarle la culpa de las cosas que pasan en nuestras vidas. Es aquí donde nosotros tenemos que regresar al Señor si tal vez nos hemos alejado. Regresar en todo el sentido de nuestras vidas. Regresar en todo, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras acciones, en nuestra manera de ver las cosas, de hablar, de todo, ¿cierto? Porque acá, ahora empezando, como ustedes se dan cuenta, empecé desde la última parte del versículo y ahora llego a lo primero. Acá el profeta Joel hace un llamado, una exhortación al pueblo a desgarrar los corazones, ¿cierto? No necesariamente la ropa. Y esto hacía referencia a que era muy fácil que ellos pretendieran impresionar a Dios con los ayunos, con las prendas, con los rituales, con los sacrificios, pero no con sus corazones, porque allí es donde está lo más importante para Dios. Allí es donde está guardado lo más importante en nuestras vidas, y allí es donde nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos y aprendamos o conozcamos el verdadero arrepentimiento como el no querer volver a hacer las cosas de antes. Cuando yo me arrepiento, yo no solo le digo a Dios que reconozco que he fallado, pero también tomo una decisión y una acción de no volver a cometer el mismo error. Porque es muy fácil decir me arrepiento, pero solo de boca para afuera, pero en mi corazón sigo deseando ser la misma persona. Y esto quiero mezclarlo con la segunda parte o el segundo tema principal de este capítulo, y es el derramamiento del Espíritu, que él lo menciona más abajo en el versículo 28. Y dice, entonces después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Esta es una promesa maravillosa.
y que nosotros la vemos plasmada, ¿cierto? Por allá desde el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu sobre los apóstoles. Y es muy lindo porque muchas veces nosotros este mismo versículo lo usamos para empezar a ver todo lo que son los dones del Señor, la manera como Él se mueve a través de nuestras vidas, el mover del Espíritu Santo. Es algo que creemos en esta iglesia, pero olvidamos algo muy importante. Dice empezando el versículo: entonces después de hacer todas esas cosas. Y cuando dice después de hacer todas esas cosas, si nosotros leemos de ahí para atrás, pues prácticamente empezamos con el versículo que yo acabé de mencionar. Y esto nos habla acerca de un arrepentimiento genuino, con lo cual nos lleva a concluir que el Espíritu Santo no se va a derramar en nuestras vidas con poder a menos que nosotros nos arrepintamos genuinamente, a menos de que nosotros realmente desgarremos nuestros corazones en frente de Dios, a menos de que nosotros en cierta manera nos desnudemos delante del Señor. Y entiéndame esta expresión como abrirle todas nuestras vidas y permitir que Él entre y nos llene, nos limpie, nos sane, nos haga esa persona nueva. En cierta manera, esto nos habla de una conversión genuina, porque si entendemos el arrepentimiento como reconocer algo y no querer volver a hacerlo, significa que nosotros tenemos que tener un cambio de 180 grados, donde yo antes era, pero ya yo no soy. De esta manera, Joel, volviendo un poco al contexto del libro, quería expresar lo que realmente era necesario para que no nos lleváramos sorpresas en el día del Señor, que es siempre volver a Dios, estar ahí con Él, saber y tener la certeza de que estamos siendo amigos del Señor. Y de esta manera, trayendo nuevamente a la aplicación que hoy yo he traído, nosotros tenemos que estar cada día muy pendientes de nuestra vida espiritual. Y hoy, si es necesario, volver nuevamente a nuestro papá amoroso, el que nos ama, el que nos llena. Y también procurar la llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo. Pero eso también nos implica que cada día tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos. Somos obras en proceso, y en obras en proceso eso nos lleva a entender que cada día hay errores que nos vamos dando cuenta, de tal manera que debemos hacer, tomar la decisión de reconocerlo, pero también de tomar acción en no volver a hacerlo. De esa manera el Espíritu Santo se va a mover cada día más en nosotros, porque así como el Espíritu Santo se contrista, ¿cierto?, se entristece de las cosas malas que nosotros hacemos, pues por el otro lado el Espíritu Santo también se va a alegrar, se va a mover con poder, va a ser más activo cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan. Cuando nosotros realmente volvemos al Señor y estamos en sintonía con Él. De esta manera yo te voy a invitar a que oremos en este día. Papá Dios, te damos gracias por este día, gracias por este devocional, gracias porque tú eres fiel, misericordioso, tu amor inagotable siempre nos alcanza, nos acompaña y nos recuerda que tú eres un papá excepcional. Hoy, Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que se ha derramado en nuestras vidas. Te pedimos que nos permitas volver a ti todos los días, Señor. Cada vez que hablamos contigo, cada vez que tenemos ese devocional, ese tiempo de oración, queremos volver a ti, Señor, arrepintiéndonos de nuestros errores, de nuestros pecados y reconociendo, Señor, que tú eres justo y que algún día tú vendrás nuevamente por tu iglesia, Señor. Por eso queremos tener la certeza y la convicción que estamos contigo de tu lado, Señor, siendo uno solo junto a ti. Gracias te damos por este día, gracias por este devocional. Bendice, Señor, cada una de las actividades en este día y acompáñanos con tu preciosa presencia en nosotros. Te damos toda la gloria a ti, amado Dios, y en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.